Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo número 17. Vamos a leer a partir del versículo número 9 al 24. No lo vamos a leer todo, sino que vamos a leer algunos pasajes. Y el título es La Fe. Mirá qué título, ¿eh? Venimos hablando sobre la fe, así que le vamos a poner como título La Fe, ¿sí? Y es muy importante que yo vaya conociendo mi fe, cómo va creciendo mi fe, cómo se va desarrollando mi fe y cómo Dios utiliza todo lo que me sucede justamente para que mi fe se desarrolle y crezca aún más, ¿sí? Yo me acuerdo también, tenía unos 18, 19 años cuando el pastor Obando me pidió que compartiera un pasaje bíblico para el momento de la ofrenda y compartí justamente la viuda de Sarepta. Y cuando me animaron a compartir este mensaje, me acordé de ese primer mensaje en público que duró 29 segundos con mucha furia, pero motivador para animar a los hermanos a confiar en el Señor. Y espero que hoy también Dios nos hable a cada uno de nosotros justamente de esta viuda, la viuda de Sarepta. Pasamos a la próxima proyección. Y Sarepta significa lugar de refinación, o también conocido como taller del joyero. Sí, es un lugar de trabajo. Sarepta viene a ser el taller donde Dios trabaja con nosotros, el lugar donde Dios empieza a pulir nuestras vidas para que cada vez reflejemos más y más el amor de Cristo y la persona de Cristo sobre cada uno de nosotros. Espero que se pueda ver. Perdón si está muy chiquito, yo te lo voy a ir leyendo. El siguiente punto o el siguiente pensamiento es: Dios trabaja en nosotros por medio de la fe. Así que es necesario tener fe. La Biblia dice que para acercarse a Dios tenemos que creer que hay un Dios, y también dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, en Hebreos capítulo número 11. La siguiente frase dice: Dios sigue siendo Dios sin mi fe, pero yo no soy nada si no deposito mi fe en Dios. ¿Sí? Los que más se benefician al tener fe en Dios somos cada uno de nosotros, porque Dios sigue teniendo el mismo poder, la misma grandeza, la misma honra, la misma misericordia, pero yo me beneficio al depositar mi fe en Él, a confiar plena, absolutamente en Él. Y la siguiente frase o el siguiente pensamiento es: la fe es un principio de acción y poder. La fe es un principio de acción y poder. Algo muy parecido a lo que decía el pastor Poli la semana próxima pasada. Se debe decir así correctamente, no me equivoqué. El pastor Poli compartía justamente que la fe es acción, ¿sí? La fe es un principio de acción y poder. Cuando nosotros decimos tener fe, tenemos que saber en quién tenemos fe y cuál es esa calidad de fe. En hebreo, nosotros vamos a encontrar que han traducido, o mejor dicho, se ha traducido de la palabra emuna, la palabra fe. Emuna se dice en hebreo, nosotros hoy conocemos esta palabra como fe. Y algunos significados de emuna es creer confiadamente, estar seguros, tener confianza, estar establecido, como fidelidad y como verdadero. Esto quiere decir que en quien deposito mi fe justamente es fiel, verdadero, seguro, estable, algo realmente firme, y se puede traducir de diferentes maneras o de muchas maneras, pero todo me habla de seguridad, de convicción y de firmeza. ¿Sí? Que Dios trabaje con nuestra emuna en esta noche o en este día, que Dios trabaje con nuestra fe para que cada vez nuestra fe esté más firme, más segura, más estable en la misma presencia de nuestro Dios. Y si no, yo tengo que preguntarme cómo es mi fe, cuál es la calidad de mi fe, y empezar a desarrollarme en base a lo que voy entendiendo, a lo que van predicando mis queridos hermanos. Por eso, mirá, el versículo número 9 dice así:
levántate, le dijo el Señor a este varón de Dios, a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer que te sustente. ¿Cuál es el primer paso o el primer principio de la fe? Que Dios nos habla todo el tiempo. Dios nos habla todo el tiempo. A veces nosotros no lo podemos escuchar porque estamos aturdidos, porque estamos preocupados, porque estamos afanados, porque hay un montón de cosas que nos distraen. Esta mujer ya había recibido una orden de parte de Dios y la orden era que diera un paso de fe, que diera un paso de firmeza, de seguridad, de convicción, de fidelidad, pero se ve que estaba tan aturdida en su condición, pero Dios habla todo el tiempo, le habló a esta mujer viuda, como también nos habla a nosotros todo el tiempo. Y lo lindo de Dios es que Dios nos habla en nuestra realidad. Dios no espera mejorar nuestra realidad para comenzarnos a hablar. Dios nos habla a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra realidad, en el lugar o en el momento donde nosotros nos encontramos. A veces nosotros tenemos una idea idílica de decir, bueno, cuando mejore me voy a acercar a Dios. Cuando termine con esto me voy a consagrar. Cuando termine de hacer esta otra cosa me voy a jugar por fe. No. Y es donde nosotros estamos en nuestra realidad, en nuestra condición, donde Dios comienza a hablarnos. Y Dios ya nos ha comenzado a hablar. A esta mujer le habló en medio del hambre. A su alrededor había hambre, un arroyo seco, estaba desprotegida porque era viuda, se encontraba sola solamente con su hijo y con pocos recursos. Y también se encontraba en medio de un pueblo pagano, donde adoraban a otro Dios. Y si nosotros pensamos con nuestra naturaleza, decimos, pero ¿cómo esa mujer con todas esas cosas en contra va a escuchar la voz de Dios? Y obviamente que estaba tan concentrada en todo lo que le pasaba que no había escuchado esa orden que había dado Dios. El segundo punto, Dios confirma que nos habla enviando a un representante. Como nos sucede a nosotros también hoy en día, Dios continuamente nos está desafiando a la fe y nos ha dado órdenes que a veces hemos escuchado, otras veces nos hemos olvidado y otras veces estamos tan ocupados en nuestras cosas y en nuestras preocupaciones que como que pasa de largo esa orden de parte de Dios. Pero para que nosotros estemos bien atentos, Dios envía siempre a un representante, a alguien de parte de Él, para confirmar que Él nos está hablando. Por eso el Señor siempre va a enviar a algún pastor, a algún líder, alguna predicación, algún predicador, algo, una película, algo que te hable y te centre en que tenemos que hacer su voluntad o en que tenemos que tomar una decisión. Por eso hay algo muy importante cuando Dios manda a un pastor, a un líder o a un predicador a confirmar ese mensaje. Es que Dios quiere desarrollar la fe de los dos. La fe del que habla de parte de Dios, pero también la fe del que escucha a aquel que viene de parte de Dios. Porque Elías, en ese momento, él estaba al costado del arroyo recibiendo comida de los pájaros. Pero ahora Dios lo desafía a que vaya a buscar a una mujer que le diera su sustento. ¿Te das cuenta lo lindo de Dios? Es que Dios nos anima a todos a desarrollarnos en la fe. Tanto aquel que habla de parte de Él, que se para a representarlo, que tiene una célula a cargo, que sale a evangelizar, que está teniendo una congregación, que está comenzando algo nuevo, y uno dice, bueno, ya estoy crecido en la fe, y gloria a Dios, pero aún hay más para desarrollar de parte de Dios. Para nuestro crecimiento espiritual, cuando vamos desarrollando nuestra fe. Aún Elías tuvo que dejar la comodidad del arroyo para ir a buscar a alguien que le diera su sustento en ese día.
A veces nosotros pensamos que siempre el que está en menor escalón es el que más necesita desarrollar su fe. Y en Dios todos necesitamos desarrollar la fe. Por eso, ¿quiénes necesitan desarrollar su fe? El que habla de parte de Dios, pero también el que recibe el mensaje. En esta oportunidad era Elías y era la viuda, pero también podemos ser cada uno de nosotros, día tras día, momento tras momento, situación tras situación, donde Dios nos habla a cada una de nuestras vidas de muchas maneras, y si no lo escuchamos, no estamos atentos, bueno, Él nos va a mandar a alguien para confirmarnos que nos está hablando y para animarnos a que demos el próximo paso de fe o ese desarrollo para nuestro crecimiento. Y mirá también algo muy interesante que nosotros también nos podemos encontrar. Dice el siguiente punto: la fe natural me hace ver y confiar en los recursos naturales. Por ejemplo, esta mujer contaba con el agua, contaba con la leña, tenía harina y tenía aceite. Pero lo vamos a leer en el versículo número 10. Dice: entonces Elías, se levantó y se fue a Sarepta, al taller donde trabaja Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. ¿Sí? Hay algo natural que todos vamos a hacer. Hay algo natural, que esa fe natural, como también decía Jonathan en el mensaje, hay una fe natural que me va a hacer cosas naturales. ¿Sí? Elías lo mandó a buscar agua, ¿y qué fue a buscar? Fue a buscar agua. Acordate que el arroyo estaba seco, que había poca agua, pero ella no tuvo problema en entregarle el agua. ¿Sí? Hay veces que nuestra fe natural nos hace hacer cosas naturales que todo el mundo lo hace. Sí, hay un dicho que dice que un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces hizo algo totalmente natural que todo el mundo lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque ella confiaba y tenía y palpaba las cosas naturales. Pero todo lo natural tiene un límite. Todo lo natural tiene un límite. Nosotros podemos estar haciendo cosas naturales, pero esas cosas naturales van a llegar a su límite. ¿Sí? Va a tener un tope. No se va a poder desarrollar más porque lo estoy haciendo de una forma natural, lo he aprendido de memoria, me sale de taquito, ya sé el esquema, sé el sistema, sé la fórmula, sé la manera de encarar las cosas. Naturalmente me voy desarrollando, me piden agua, le voy a buscar agua, no hay problema, aunque haya poca, lo hago porque es natural, ¿sí? Pero ¿dónde sintió el conflicto esta mujer? Cuando ella iba a buscar el agua, cuando ella confiaba en lo natural, pero el profeta, el líder de parte de Dios, la llamó y dice: y yendo ella para traérsela, hasta aquí no pasaba nada malo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y acá comienza en el siguiente punto que puse por título: empiezo a conocer mi fe cuando Dios me desafía a entregar un poco más. Comienzo a conocer mi fe cuando Dios me desafía a entregar un poco más. Si nosotros estamos haciendo, y digo nosotros por decir nosotros, a veces estamos haciendo lo natural, lo que ya aprendí, el vaso de agua, medio lleno, medio vacío, 3/4, no importa, el vaso de agua, ya lo aprendí, me desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando me piden un poquito más? Me piden un poco más. Ahí la mujer entró en una tremenda crisis, porque ya deja de ser la fe natural para empezar a ser esa fe emuna, esa fe que confía en el verdadero, en el Dios que no miente, en el Dios todopoderoso, en aquel que se mantiene fiel, en aquel que cuando dice algo lo promete. Hay una fe natural que me va a llevar al agua,
pero hay otra fe que me va a llevar a entregar la harina y el aceite. Me va a hacer dar el próximo paso, ese paso de confianza y de seguridad, de certeza. Pero tenemos que prepararnos y eso constantemente nosotros tenemos que estar evaluando si mi fe es una fe natural o es una fe que necesita entrar en el próximo paso, en el próximo desafío de fe. Yo que vos termino el mensaje, voy y le digo al pastor, pastor, desafíeme. Nada, tampoco para tanto, ¿no? O decirle, Espíritu Santo, desafíame a partir de ahora. Ya lo natural ya lo hice. Ahora quiero hacer lo milagroso, lo que depende de vos, lo confiable, lo fiel, lo seguro, lo verdadero. Esa parte edítenla, por favor. Pero confiemos en ese Dios que siempre nos va a pedir el próximo paso de fe. Por eso con el agua muchas veces no hay problema. Pero cuando me piden la comida, puedo llegar a decir, no tengo, no quiero, no puedo, no me alcanza, no tengo tiempo, es lo que doy, es mi límite, y podemos decir un montón de cosas más, ¿no? Por eso yo tengo que, en base a donde estoy parado, tengo que ver cuál es lo próximo que me pide el Señor. Y puede ser entregar mi vida a Cristo, puede ser dar un paso de decisión, de consagración, o puede ser una decisión de vivir en santidad. El próximo paso, cada uno sabrá, porque todos tenemos un próximo paso para dar, algo para entregarle al Señor. Y no es para todos igual. Algunos tendrán que entregar su vida a Cristo, a otros tendremos que consagrarnos aún más, otros tenemos que entrar en una santificación completa. No sé cuál será el próximo paso que Dios nos está animando a dar a cada uno, pero es hora de salir del vaso de agua. Es hora de entrar a lo sólido, al alimento, a la torta que le pedía Elías a esta mujer, de algo sólido. El apóstol Pablo va a decir, ya está, basta de leche, están en los rudimentos básicos de la fe, vamos por lo sólido, que él no pudo dar lo sólido justamente porque había, todo lo que comían era bebible, y hay muy ricos yogures bebibles. No sé por qué lo digo, pero bueno. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que empezar a ingerir lo sólido de parte de Dios, ¿sí? Y te animo y me animo porque todos tenemos que crecer en este paso de fe. El siguiente punto dice, Dios no me saca de mis planes, sino que los mejora. Dios no me saca de mis planes, sino que los mejora. ¿Por qué te digo esto? Esta mujer tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Tenía harina, tenía agua, tenía aceite, iba a buscar la leña, iba a cocinar iba a usar la leña para cocer esa torta, darle de comer al hijo, y dice que ella pensaba, y después nos dejamos morir, ¿sí? Se dejaban estar sin hacer ninguna otra cosa. Pero es ahí donde en el versículo 13 Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, seguí juntando la leña, andá a prender fuego, hacé la brasa, hacé la torta que querés hacer o hacé el pan que querés hacer, pero le mejoró el plan que ella tenía. Dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dios no quiere anular nuestra vida ni borrarla de un plumazo. Dios quiere integrarse a nuestros planes, integrarse a nuestras vidas para mejorar nuestros planes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Querés estudiar para profesor? Estudiá para profesor, pero ahora integralo a Dios. ¿Para qué? Para que por medio de ese empleo, para que te desarrolles en esa tarea y ganes a muchas personas para Cristo. ¿Querés poner un comercio? ¿Querés empezar una empresa? Hacelo, pero decirle, Señor, quiero integrarte, quiero darte lo primero a vos.
quiero dártelo, quiero entregarte todo a vos primero. Y vas a ver que eso va a ser una mina de oro en bendiciones de gente que se salva y que conozcan a Cristo. ¿Sí? A veces yo pienso de que Dios va a querer anular todos mis sueños o mis deseos o mis anhelos. No, Dios quiere encauzarme. Dios quiere que mi vida entre en su perfecta y divina voluntad. Hay que ajustar algunos tornillos. Hay que pedirle consejos a Dios. ¿Para qué? Para poder hacer su gloriosa y divina voluntad. Amén. Por eso la fe viene y se aviva, la fe viene o se aviva al escuchar la palabra de Dios. Comienza cuando nosotros le empezamos a predicar y le empezamos a hablar de Cristo. Pero en otros casos, la fe se aviva cuando escucho la palabra de Dios. Esto lo dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar escuchando a Dios todo el tiempo para ver cómo Dios se involucra en nuestras vidas y Él hace su buena voluntad a medida de que nosotros nos vamos desarrollando. Amén. El versículo número 15 dice que esta mujer, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. La fe, la confianza y seguridad de que Dios es un Dios de verdad. Ella, al escuchar lo que le decía Elías, su fe se despertó y le creyó al Dios que predicaba Elías. Entonces fue e hizo. Ahí es donde entra la primera frase o la tercera frase que yo decía, que la fe es un principio de acción y poder. Hasta que no voy y lo hago, no se transforma en acción y en poder. Solamente queda guardada en mi mente. Y solamente, como el pastor Obando muchas veces dice, somos teóricos, porque hemos memorizado, hemos aprendido, lo tenemos como una receta. Alguien me pide una receta de bizcochuelo y le paso la receta de bizcochuelo porque ya me la sé de memoria. Alguien me pide cómo hacer para entregarse a Dios y también se lo digo porque lo he aprendido como una receta, pero la receta deja de ser receta cuando pongo las manos en el arado, cuando empiezo a trabajar. Y eso tiene que ser una realidad en mi vida. Esta mujer entró en una etapa nueva de fe. Ella dijo, me alcanzó para el agua, ahora voy para lo sólido. Ahora sé que Dios me va a sustentar y me va a dar todo lo que necesito. Y no quiero que pienses que toda la provisión que Dios tiene es agua, harina y aceite, porque si no reduzco a mi fe a lo material. ¿Sí? Uy, no me va a faltar aceite en mi casa, y con lo caro que está. ¿Vieron cuánto está una botella de aceite ahora? ¿Y el kilo de harina? ¿Y el kilo de azúcar? 2.10 la viga. Yo no puedo reducir mi fe a 1 kilo de harina o 1,5 litros de aceite o 900 centímetros cúbicos de aceite. No puedo reducir esa fe que confía, que tiene certeza y seguridad de que nada me va a faltar. Y obviamente nada me va a faltar, porque Dios es así. Dios es bueno y verdadero, y Él va a apoyar mi plan, lo va a mejorar y me va a proveer para que nada me falte. Y ese plan o esa visión o esa proyección tiene que ver con las células, con las congregaciones, con ganar almas, con bendecir a mi familia, y con hacer todo lo que Dios quiere que yo haga para que Él sea reconocido. ¿Por qué tenemos que creer? Porque contamos con la compañía de Dios. ¿Por qué tenemos que creer? Porque contamos con la compañía de Dios. Vos sabés que el aceite y la harina estaban involucradas o eran parte de los holocaustos o de las ofrendas que se entregaban al Señor. Pero esta mujer
no sabía nada de esto, porque ella vivía en otro lugar, en medio de un pueblo pagano. Ella no sabía nada del aceite de la harina y de la simbología que tenía, pero Dios le estaba haciendo ver que iba a estar su compañía continuamente. La palabra, obviamente, es la promesa de Dios para su vida de que nada le iba a faltar. La harina representa a Jesús. ¿Por qué representa a Jesús? Porque el grano de trigo había que molerlo para poder sacar la harina y poder entregarla como una ofrenda. Bueno, ese grano de harina, Jesús se comparó con un grano de trigo, cuando dijo, yo soy el grano de trigo que si no cae y muere, no da vida. Y es símbolo de que Él fue molido en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos compañerismo con Dios. Y el aceite representaba al Espíritu Santo, que la iba a acompañar todo el tiempo y que iba a estar con ella todo el tiempo. Por eso no es solamente agua, no es solamente harina, no es solamente aceite, sino que es la misma compañía de Dios ayudándola todo el tiempo. Y esto lo tenemos que entender. A veces lo escuchamos, pero no lo entendemos. Es Dios acompañándonos. Es Dios acompañándonos. Mira, ayer a la tarde fui a hacer una visita de un muchacho que estaba viniendo a la célula, hizo los encuentros, se congregó un buen tiempo, dejó de congregarse, pero siempre teníamos contactos, o tenemos contactos. Y ayer pasé a orar por él, y él está pasando por una dificultad. Él tiene que dejar algo. Y estábamos hablando y él me decía, pero usted sabe que estaba hablando con usted me decía, no sé por qué. Pero bueno, aparte, borrarlo. Me decía, estaba hablando con mi compañera y yo le dije a esta mujer, dice, pero si yo dejo este vicio, ¿quién me va a acompañar? Y esta mujer le dijo, Dios te va a acompañar. Y dice, me cayó como un balde fría porque nunca lo había pensado. Lo más gracioso es que la mujer nunca vino a la iglesia. El que venía a la iglesia era él. El que hizo el encuentro era él. El que participaba de la célula era él. Y la mujer le dijo, Dios es tu compañía. A veces nosotros lo escuchamos, pero no lo entendemos. Por eso no vamos a preparar la torta. Por eso no vamos a cocer el pan. Por eso no damos el paso siguiente, porque todavía no hemos entendido de que Dios es nuestra compañía. Dios es el que va con nosotros, el que está con nosotros. Versículo 16, el compañerismo con Dios nunca escasea. La harina no escaseó y el aceite tampoco. Eso es símbolo de que la compañía de Dios nunca escasea. Dios nunca se queda corto para estar con nosotros. Lo vimos representado, esa compañía, en el abrazo del Padre cuando llegó el Hijo pródigo. También lo vemos, esa compañía, en Jesús cuando Él nos llama amigos o cuando Él dice que nos elige a nosotros y no nosotros a Él. También lo vemos en la compañía del Espíritu Santo en Efesios, cuando la palabra dice que Él sella nuestros corazones. Hay compañía de Dios para nuestras vidas. Animémonos a dar el próximo paso de crecimiento porque hay compañía de Dios para nuestras vidas. No lo dudemos nunca. Hay compañía de Dios. Y lo último que quiero animarte a pensar es que la crisis produce vida. La crisis produce vida. El próximo paso de fe, el próximo desarrollo de mi fe. Porque hasta ahora la mujer había vencido el vaso de agua, prueba superada. Empecé con lo sólido. Empezó a desarrollarse en lo sólido. ¿Quién se le muere? El único hijo que tenía.
Eso está a partir del versículo número 17 al 24. Yo te pido que después lo leas en tu casa detenidamente, por favor. Pero cuando ella estaba creyendo y creciendo en la fe, se encontró con la muerte de su hijo. ¿Y por qué murió su hijo? Porque en aquel entonces donde ella vivía, era una ciudad pagana que adoraba a Baal, y todo el comentario alrededor del pueblo donde ella vivía era que el único que resucitaba a los muertos, ¿quién era? Baal. ¿Pero había resucitado alguno? ¿O vuelto a vivir, revivido? No, ninguno. Y esta mujer entró en una crisis y le decía al pastor, al líder, al que iba de parte de Dios, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? El profeta, el pastor, el líder oró y el niño volvió a vivir. Dios nos habla en medio de las crisis también. Y la fe se manifiesta en medio de la crisis. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces no digo que no desatendamos, porque no estoy diciendo esto. Atendamos a nuestra familia, atendamos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, estemos pendientes de sus necesidades, oremos por ello, pero nosotros tenemos que concentrarnos en hacer la voluntad de Dios. Y Dios los trae a la vida. Dios trae a la vida a los hijos, Dios trae a la vida a los esposos, Dios trae a la vida a las esposas, Dios trae a la vida a los apartados, como decía Jonathan hoy en la oración. Aquellos que se han apartado, Dios los hace revivir en el nombre de Jesús cuando nosotros creemos en el verdadero, en el confiable, en el Dios que no miente, en el Dios fiel. Nunca cambiemos, y espero que se entienda bien, nunca cambiemos a Dios, o mejor dicho, a nuestras familias por Dios. Dios suma a nuestras familias en salvación, en vida eterna, en refrigerio para su alma, porque la Biblia dice que cuando no lo tenemos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En aquel que trajo a la vida al hijo de la viuda, lo va a hacer con mi papá, lo va a hacer con mi mamá, lo va a hacer con mi tío, lo va a hacer con mi abuela, lo va a hacer con mi amigo, lo va a hacer con mi hermano, lo va a hacer con quien Él quiera, porque su promesa está asegurada. Amén. Concentrémonos. Esa vida es una vida en comunión, una vida de salvación familiar, es una vida de abundancia, una vida experimentando y viviendo la fe en Cristo, y es una vida eterna, una vida en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Juan 17 que la vida eterna consiste en conocer al Padre, pero también en conocer al Hijo, el cual Él ha enviado. Amén. Él está animándonos a dar el siguiente paso y confiemos, como dice en hebreo, en esa emuna, en esa fe firme, en esa fe que confía, en esa seguridad, en ese Dios que no miente, en ese Dios que cumple y que podemos creer confiadamente. Señor, en esta hora quiero darte muchísimas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos hace conocer nuestra fe, en dónde nos encontramos, para que podamos seguir desarrollándonos. Y nuestra fe, Señor, comienza cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Señor, hoy quiero pedirte que muchos sean salvos en tu nombre, y que muchos puedan pasar de muerte a vida, esa vida abundante que tu palabra o que tu Hijo nos ha prometido a aquellos que creíamos en Él. Pero también sabemos que esa vida abundante, Señor, hay mucho más para aquellos que creen y que se animan o que nos animamos a confiar en tu amor, en tu palabra, en tu compañía, Señor, que no cesa, que no escasea, Señor, porque tu mano no se acorta, ni tu amor se apaga para con nosotros, sino que todo el tiempo nos estás hablando, llamando, avivando,
Señor, para que podamos vivir encendidos en el fuego de tu Espíritu. Señor, te pido que tú te derrames con poder en cada lugar de congregación y que se levante un verdadero ejército, Señor, de tus hijos llenos de fe, llenos de poder, llenos de unción, Señor, llenos de tu presencia, que nos animamos a hablar de parte tuya, porque también nosotros nos animamos a crecer en la fe. Señor, muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias por cada uno de aquellos que se han conectado de diferentes lugares. Bendeciles, Señor, porque tu amor y tu poder trasciende las pantallas y entra en cada hogar, en cada familia, que te lo estamos pidiendo en esta noche. Te damos muchísimas gracias y todo lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.